¿Te has preguntado alguna vez cuáles son las granjas más difíciles de construir en Minecraft? En este video te mostraré las 5 granjas que muy pocos han logrado construir debido a su nivel de dificultad, y además te explicaré cómo funcionan. ¿Estás listo para descubrir las granjas más desafiantes de Minecraft? Yo soy SuperTaco TV y sean bienvenidos. Número 5. Granja de hierro de 64 aldeas. ¿Qué me estás contando, SuperTaco? ¿64? Así es, amigos, 64 aldeas funcionando simultáneamente. El autor de esta granja la llama el Fénix de Hierro, la cual fue creada por el youtuber TangoTech. Esta ave Fénix de Hierro produce una cantidad absurda de 2600 lingotes de hierro por hora. El buen TangoTech nos menciona que esta granja tiene la particularidad de que la puedes construir prácticamente donde se te dé la gana, ya que no es necesario apilar las aldeas de acuerdo a los chunks, debido a que su objetivo de este capo fue crear una granja masiva de hierro, pero que no costará tanto trabajo ni materiales. Algo realmente absurdo cuando se trata de hacer una granja masiva, ¿no? Esta granja empieza a funcionar cuando presionas un solo botoncito de madera, ya que este botón empezará con el proceso de crear las 64 aldeas, moviendo a los aldeanos de cierta manera, en donde en los próximos 90 minutos cada uno de ellos tendrá 22 puertas, estando completamente centrados en el centro de la granja, y de esta manera los golems empezarán a aparecer, aumentando su tasa de generación a medida de que pasan los minutos hasta que se generen las 64 aldeas. Al llegar a ese punto, el buen TangoTech nos presume que tendremos un golem consumiéndose en las cenizas del infierno cada 5 segundos, tal vez por eso el nombre de Fénix de Hierro. También aclara que sí es importante tener el área cargada para que esto funcione, o sea que estés ahí AFK pues. Y a pesar de que nos presume de que no se tiene que construir en un chunk en específico, sí es importante la orientación donde la vayas a construir, teniendo que construir el elevador del lado oeste y todo el cuadro donde se generan las aldeas a unos 120 bloques en dirección al este. Básicamente este es el pequeño resumen de la gran ave Fénix, pero si quieres saber más al respecto de esta granja, te dejo el link del creador en la parte de la descripción. Así que cuéntame, ¿te animarías a hacer esta ave Fénix en tu mundo survival? Te leo en los comentarios. Número 4. Granja de esqueletos de Wither. Esta maravilla de granja nos produce una cantidad de 2700 cráneos de Wither por hora. O sea, ¿en serio necesitamos tantas cabezas de Wither en nuestro survival? Y bueno, aparte de esta exageración de cabezas de Wither, también nos produce una cantidad exagerada de huesos, carbón, varas de blaze, un poco de crema de magma, y por si fuera poco también nos da un chingo de experiencia. El autor de esta granja no es más ni menos que el grande Silent Whisperer. No sé cómo se pronuncia, pero los compas de la comunidad de granjas le llamamos Silent. Este capo es uno de los más chingones en cuanto a granjas masivas. De hecho, no solo comparte este único puesto en este top, así que prepárate para seguir escuchando de este papucho. Siguiendo con la granja, el buen Silent nos presume que para hacer esta granja no es necesario que la hagamos tan masiva como él la enseña, ya que podemos modificarla en cuestión de tamaños de acuerdo a nuestro gusto. Pero aquí estamos para enseñar granjas bien cabronas, así que siguiendo con el modelo que él nos presenta, podemos obtener hasta 112 mobs por minuto. Sí, escuchaste bien, por minuto, lo que se traduce a unos 6576 mobs cada hora. Para utilizar esta granja tendremos dos maneras para matar a los esqueletos de Wither. Una usando creepers eléctricos, la cual esta es la forma de conseguir los 2700 cráneos cada hora y unos 3900 ítems extras juntando los huesos y el carbón. La otra forma es usando una espada con saqueo 3, la cual nos produce unas 324 cabezas de Wither y unos 8300 ítems extras por hora. Vaya que sí es una gran diferencia. Esta granja funciona más o menos como una granja de guardianes, pilayers o chozas de brujas, debido a que todas estas comparten la particularidad de que los mobs se spawnean en un punto en específico. Entonces lo que hace este capo es buscar en qué bloque exactamente hacen spawn los withers y sobre eso empezar a hacer los mecanismos de la granja, los cuales consisten en empujar a los esqueletos cuando hagan spawn y teletransportarlos al overworld para que en el nether se sigan spawneando, teniendo aproximadamente 47 puntos de generación. Imagínense qué locura. Por eso es que produce tanto. Ya en el mundo normal tiene una cámara donde separa los esqueletos de los demás mobs que se llegan a colar. Todos los mobs que no son esqueletos caerán a un Trident Killer, mientras que los Withers son llevados a otro lado donde tú los puedes matar a mano o usando los creepers cargados. Ahora, ¿qué me dirías si te dijera que existe una granja la cual produce 8000 cabezas de esqueletos de Wither por hora? Bueno, pues déjame decirte que sí existía una forma de hacer eso, pero a partir de la versión 1.19 esta granja ya es imposible.
imposible de hacer. Sin embargo, esta que te estoy mostrando todavía es posible, así que si lo piden a saco en los comentarios y revientan el botón de likes, les traeré el tutorial para hacer esta hermosa monstruosidad. Y si es así, seguro te dejaré el tutorial en el comentario fijado y en la descripción de este video. Aún así, te voy a dejar el canal del buen Silent con este video por si quieres echar un vistazo. Número 3. Granja de Creepers. Super Taco, ¿qué tiene de impresionante una granja de creepers? Bueno, pues no es cualquier granja de creepers, ya que esta nos produce hasta 10.000 de pólvora en una hora. Esto es una completa locura. El creador de esta hermosura se llama Alistair y con un diseño de granja llamado Zeus. Nuestro querido Alistair nos presume que esta granja no necesita más jugadores como otras que sí lo requieren para que se carguen los chunks. Este jugador utiliza un Trident Killer para matar a los creepers y usa un sistema de hielo con agua para transportar todo el loot y experiencia que esto proporciona, utilizando vallas, botones, andamios y escotillas que tienen un correcto spawn de los creepers, y se apoya con bloques de agua sobre las estructuras para lograr aumentar el tiempo de caída y por ende la productividad de esta granja, además de colocar techos de hielo para un mayor spawn en los pisos. Él menciona que para darle todavía más efectividad a esta granja la tuvo que construir sobre un océano congelado profundo, teniendo un total de 23 pisos por módulo y teniendo 5 módulos. Esta granja es una completa pasada. Este youtuber no explica a detalle todo el funcionamiento de su granja y solo puede observar que lo construyó en chunks específicos y utiliza una distancia de simulación de 6 para que esto funcione. Si quieren más información sobre esta granja, les dejo el video en la parte de la descripción. Número 2. Granja de oro y experiencia. Esta granja genera un aproximado de 117.000 de experiencia cada hora. ¿Para qué quieres tanta experiencia? Pero bueno, es el fetiche de construir estas cosas tan masivas. Esta granja, a diferencia de las demás, se tiene que construir en el Nether, y para empezar a construirla lo tenemos que hacer en el techo. Ya sé, ya aparecieron las red flags aquí. Como puedes intuir, esta granja solo se puede hacer en Java, porque en Bedrock es imposible subir al techo del Nether. El creador de este bebé es Ilmango, en donde básicamente creas una super circunferencia rellena de cristal u hojas, creando 4 plataformas de bloque de magma y un último piso de cristal, que es donde va a ser la zona de matanza de los piglins, en donde se colocan montones de vagonetas encimadas para hacer el mecanismo con un Trident Killer. Para que esto funcione se tiene que colocar ciertos piglins afuera de la circunferencia y colocarles etiquetas para que no desaparezcan, y básicamente te tienes que usar a ti como señuelo, porque para que termine de funcionar esta granja tienes que darle un madrazo a algún piglin y luego correr hacia la zona de matanza para que todos vayan a por ti y mueran en el intento. La clave de esta granja es que los piglins mueren muy rápido, lo que permite que se spawnen nuevos piglins de manera muy veloz, y el hecho de hacerlo en el techo deja libre el espacio de que los únicos mobs que aparezcan sean ellos. Igual que las demás granjas, si quieres más información te dejo el video en la descripción de este video. Número 1. Atención comunidad, ¿quieres ser parte de un server grandioso junto conmigo? Entonces presta atención, estoy en busca de miembros comprometidos para mi server de Minecraft, donde jugamos en stream todos los sábados a las 2 p.m. hora México. Y para hacerte aún más parte de esta comunidad, estamos rifando 5 entradas gratis para que puedas unirte a nuestro server. Pero aquí viene lo mejor, tú puedes ser uno de los afortunados ganadores. ¿Cómo participar? Es súper sencillo, todo lo que tienes que hacer es suscribirte a mi canal de YouTube, tomar una captura de pantalla y dirigirte a nuestro servidor de Discord, el cual se encuentra en la descripción de este video. Una vez allí, busca la sección de sorteo server y pega la captura de pantalla de tu suscripción. Así de fácil, ya estás participando. Pero eso no es todo, tenemos una meta en mente: llegar a los 200.000 suscriptores antes del 22 de mayo, y si lo logramos sortearemos no solo 5 sino 10 entradas gratis para unirte a nuestra comunidad. Así que no pierdas esta oportunidad de ser parte de algo increíble y ayúdanos a romper esta meta juntos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a seguir con el video. Granja de 24 raids estaqueables. Les dije que volveríamos a ver al papucho de Silent, y es que este crack creó una de las granjas más cochinotas que he visto. Ni siquiera te puedo decir todo el loot que produce esta granja, que obviamente son toneladas de esmeraldas y tótems. Una de las principales razones de que esta granja sea tan perrona es que necesita 4 puntos de spawn de los pillagers. Como bien sabemos, en los puestos de pillagers siempre hay coordenadas en específico donde estos aparecen. Sin embargo, hay puestos de pillagers que son capaces de tener hasta 4 puntos de spawn. Es aquí donde se aprovecha para tener 4 Trident Killers al mismo tiempo para acabar con ellos y que las raids inicien
rapidísimo. Hacer esta granja sí es un lío debido a que al momento de dividir los chunks hay que tener muchísimo pero muchísimo cuidado, porque generalmente todas las plataformas se construyen rozando algún chunk. Esto para que sea posible cargar las 24 raids. La zona de matanza es bastante extensa y ocupas varios tridentes para matar tanto mob, ya que como lo dice el título son 24 raids las que se producen. Y para hacer esto posible se destina una zona en donde se colocan los aldeanos. Sin embargo, cada uno se tomará como si fuese una aldea por independiente. Es por ello que da el efecto como si tuviéramos muchísimas aldeas juntas, en donde las raids se irán activando mediante un camino de rieles, el cual pasará por cada aldeano activando un efecto de maldición por cada uno. Personalmente creo que la parte más difícil es meter todos los aldeanos, ya que hay que transportarlos de una manera especial y en general los tienes que mover muchos bloques. Y a pesar de ser una granja súper extensa, se puede hacer utilizando solamente 4 chunks de distancia de simulación, así que eso está bastante chingón. Y a pesar de ser una granja tan locochona, no es una granja imposible de hacer. Y si tú te sientes capaz de hacer algo así de locochón, te invito a picarle a la derecha, que ahí tienes mi tutorial paso a paso de cómo hacer esta granja súper masiva. Pero antes, si te gustó el video, no olvides picarle a la izquierda para suscribirte. Yo soy Super Taco TV y sean bienvenidos.